¿Qué tal estáis, familia? Bienvenidos. Un placer estar un día más con todos ustedes. Hoy vamos a hablar de una historia espectacular. ¿Ocurrió? ¿No ocurrió? Vamos a hablar de los archivos de Lacerta, que siguen siendo uno de los documentos más debatidos e intrigantes en el ámbito de la ciencia ficción y sobre todo en las teorías conspirativas sobre los ovnis. Bien, a continuación, puedes creer en ellos o pensar que es simplemente una historia fantástica. Pero recuerda que entre historias fantásticas existen algo de verdades en ellas. Los archivos de Lacerta han intrigado desde hace mucho tiempo a entusiastas de los ovnis, de la ufología sobre todo, teóricos de la conspiración, pero sobre todo a los investigadores interesados en fenómenos de extraterrestres. Y es que estamos hablando de una reptiliana. Aparecidos por primera vez en 1999. Estas supuestas transcripciones detallan una entrevista entre un investigador sueco y un enigmático reptil llamado Lacerta. Aunque naturalmente han sido ampliamente debatidos, los archivos presentan una narrativa altamente de la historia de la Tierra, de nuestro planeta, los orígenes de la humanidad y sobre todo las civilizaciones ocultas que podrían existir bajo nuestros pies. Sí, algo parecido a lo que dijo Robert Bigelow. Están bajo nuestras narices. Vamos a entrar de lleno y conocer quién es realmente Lacerta. Bienvenidos a Snack 2. ¿Quién es, por lo tanto, Lacerta? Este reptil o reptiliana. Lacerta se describe como miembro de una antigua especie de reptil anterior a la civilización humana, mucho antes que nosotros. A diferencia de los extraterrestres de galaxias distantes, afirma incluso que su especie es autóctona de nuestro planeta, del planeta Tierra mejor dicho, habiendo evolucionado a partir de ancestros similares a los conocidos dinosaurios. Su avanzada tecnología e inteligencia les permitieron sobrevivir a una guerra catastrófica ocurrida hace 65 millones de años. Esto nos suena, un conflicto entre dos facciones alienígenas que parece ser que provocó una destrucción generalizada y extinciones masivas. Sí, la extinción de los dinosaurios en aquella época, y de esto hemos hablado bastante, que sí, que ocurrió, que cayó un asteroide, pero ese asteroide no acabó con la era de los dinosaurios. Ahora bien, los orígenes reptilianos y civilizaciones subterráneas. Vamos a entrar en este detalle porque es muy interesante. En este caso es muy interesante porque Lacerta explica que su especie se retiró bajo tierra para escapar del caos de la superficie, de lo que estaba ocurriendo, sobre todo cuando las primeras especies humanas comenzaron a dominar el planeta. Sus ciudades subterráneas permanecen ocultas, lo que les permite observar el progreso humano a distancia, pero podemos verlos, y ellos a nosotros. También afirma que algunas representaciones históricas de deidades serpentinas o dragones en culturas antiguas, como las civilizaciones egipcias e incluso las incas, se inspiraron en interacciones reales con su especie. La especie que perdura supuestamente bajo tierra y que a veces podemos ver en nuestros cielos. Otro punto importante son los ovnis y la tecnología oculta. Según Lacerta en sus declaraciones, algunos de los objetos voladores no identificados, los ovnis, reportados por humanos, pertenecen a su especie, aunque la mayoría provienen de visitantes extraterrestres o incluso, presta atención, proyectos militares humanos. Sí,
algo de lo que últimamente está ocurriendo con estas oleadas extrañas en los cielos, sobre todo, no tan solo de Europa, sino también lo que ocurrió en Estados Unidos, en Nueva Jersey. Describe las naves espaciales reptilianas como objetos cilíndricos, con luces rojas, a menudo ocultos mediante tecnología avanzada de camuflaje. Los ovnis triangulares, sugiere la CERTA, que pertenecen a facciones militares humanas que utilizan tecnología alienígena de ingeniería inversa, es decir, que del auténtico objeto triángulo o disco volador están experimentando con estos objetos que muchas veces llegamos a confundirnos nosotros. Otro punto interesante es la manipulación genética humana por extraterrestres. Esto da un paso más allá, porque incluso de esto hemos hablado en Snack 2. Y es que naturalmente es una de las afirmaciones más controvertidas de los archivos de la CERTA, y es que relata que la humanidad fue modificada genéticamente por una especie extraterrestre muy avanzada, conocida como los Elohim, pero también era conocida como los Anunnaki en otros textos antiguos, que cobra bastante sentido dejando detrás la evolución de Darwin. Y es que esta intervención supuestamente aceleró la evolución humana, permitiendo que el Homo sapiens se desarrollara mucho más rápido de lo que la evolución natural habría permitido en nuestro planeta. Y es que la CERTA argumenta que esta manipulación es la razón por la que los humanos tienen dificultades para aceptar, sobre todo e importante, la realidad de la inteligencia no humana, que fue manipulada en sus mentes. Lo que nos enseñan en los colegios, sobre todo con la evolución, como decía, de Darwin. Otro punto muy interesante, y es la anatomía y habilidades reptilianas. ¿A qué se refiere en la CERTA? Bien, la CERTA se refiere a que ofrece una descripción detallada de su especie, señalando varias diferencias definitivas con los humanos, con nosotros. Describe que su piel es como suave, con tonos beige verdosos y patrones marrones. A diferencia de los mamíferos que podemos ver en nuestro planeta, los de su especie no tienen ombligo, por ejemplo. ¿Y por qué? Pues porque ya nacen de huevos envueltos en una cáscara blanda. También menciona que su mayor sensibilidad es la luz solar, que absorben a través de las placas especializadas en la espalda que regulan incluso su temperatura corporal. Además, demuestran habilidades telepáticas y telequinéticas, afirmando que los de su especie pueden manipular objetos usando la mente, y estas habilidades afirman que lo hacen superiores a los seres humanos en muchos sentidos, y hasta ahí estamos de acuerdo. Nosotros prácticamente lo máximo que podemos realizar es, por ejemplo, la visión remota. Y bueno, y algunas videncias que a lo largo del tiempo algunos seres humanos muy contados pueden ofrecernos. Pero ahora entramos en un detalle muy importante, y es la supuesta guerra y las predicciones futuras. Sí, en estos archivos, la CERTA afirma que la Tierra ha sido un campo de batalla para las especies extraterrestres, con un importante conflicto ocurrido hace 65 millones de años. Sí, los años en los que se extinguieron los dinosaurios. Esta guerra supuestamente condujo a la extinción masiva que existió de ellos, aunque afirma que fue causada por un arma experimental y no por el impacto de un asteroide. Aunque cayera un asteroide, como muchos a lo largo de la historia del planeta Tierra, en aquel entonces se libró una gran batalla entre dos facciones. Una de ellas extinguió la era de los dinosaurios. ¿Pero por qué sucedió esto? Porque nosotros realizamos un vídeo hace tiempo hablando de ello. ¿Y qué es lo que decíamos? Que todo esto se provocó para poder
plantar aquí al ser humano. Y es que hemos hablado que ellos, esta especie de Lacerta, que posiblemente descienden de los dinosaurios, de millones y millones de años de evolución, tienen habilidades importantes, y una de ellas es la evidencia, que pueden ver o presenciar qué puede pasar en el futuro. Y es por ello que Lacerta insinúa una posible guerra inminente entre diferentes facciones alienígenas, lo que implicaría que la Tierra sigue siendo un lugar estratégico en un conflicto interestelar que a día de hoy está en curso. Sin embargo, no proporcionó más detalles secretos sobre cuándo ni cómo podría desarrollarse este gran conflicto a nivel galáctico, algo que nos va a repercutir en nuestro planeta. Ahora bien, entramos en el escepticismo y la controversia. A pesar de la fascinante naturaleza de los archivos de Lacerta, de su historia contada a un periodista, no existen pruebas concretas de que esta entrevista se haya realizado. La ausencia de pruebas físicas, el anonimato del entrevistador y la falta de testimonios que la corroboran plantean dudas sobre la autenticidad de estos documentos. Muchos escépticos argumentan que los archivos son un elaborado engaño o incluso una obra de ficción inspirada en teorías conspirativas previas sobre seres reptilianos, como las popularizadas por el conocido David Icke. Sin embargo, quienes apoyan los archivos señalan la coherencia de la narrativa, que es muy importante, las descripciones muy detalladas de la fisiología reptiliana y las referencias a culturas antiguas como posible evidencia de credibilidad sobre esta narrativa, lo que hemos hablado antes, representada su especie en la antigüedad, como es en Egipto y sobre todo en América. Algunos, por lo tanto, sugieren que si bien los archivos no son una verdad literal, podrían contener conocimiento simbólico o esotérico destinado a revelar verdades mucho más profundas sobre la historia humana y la influencia extraterrestre a día de hoy. En conclusión, a medida que crece el interés de los ovnis y el fenómeno de los extraterrestres, los archivos de Lacerta constituyen una pieza convincente, aunque controvertida al mismo tiempo, de historia alternativa, independientemente de si dices o decides creer o no creer en la existencia de una antigua raza reptiliana. El debate que suscita a día de hoy es inevitablemente fascinante. Creas o no creas en esta historia, recuerda lo que siempre decimos: ante algo fantástico, ante la creación de una propia historia, siempre se encuentra una realidad oculta. ¿Crees? ¿No crees? En las afirmaciones, en los documentos y sobre todo en esta entrevista a un o una reptiliana. Déjamelo en la caja de comentarios porque sería muy interesante saber si piensas que todo esto puede ser verdad. ¿Queréis saber mi opinión? Siempre lo decimos, cuando tenemos dudas, dejamos el 50 y 50%. Cuando no tenemos dudas de que algo es falso o algo es verdadero, lo decimos sin ningún problema. Pero aquí nos encontramos, o yo me encuentro, un gran problema. El problema es no tan solo que no hay tantas evidencias de quién es el sueco que entrevistó, el periodista que entrevistó a este reptiliano o reptiliana. El problema mayormente es que por una parte suena fantástico, pero por otra parte hay muchas verdades aquí dentro, muchas de las que hablamos y muchas que incluso gente muy preparada y con conocimiento han hablado de ello. Entonces, claro, es cuando te entra la duda de, por una parte creo, pero por otra no. Por lo tanto, el 50% lo tiene plantado. ¿Hay cosas que pueden sonar a fantasía? Por supuesto. ¿Suenan a película? Sí. Pero recuerda que siempre se ha hablado
que bajo nosotros existe una civilización y que ellos pueden ser, no todos, pero una facción de los que vemos en nuestros cielos. Otra facción es de los que vienen de fuera, quizás ahí la batalla entre dos civilizaciones que no quieren interrumpir a nuestra civilización, pero que al fin y al cabo, al final, acabamos enterándonos y viéndolo. Nos vemos en un próximo vídeo. Gracias por estar un día más aquí en Snaque 2. Soy Frank Cooper y estoy encantado de entregaros cada día un informe importante e interesante sobre el fenómeno ovni, extraterrestre, ufología o misterios. Nos vemos, cuidaros y sed felices.